Durante 16 años parecía intocable. Un político que no solo había marcado a Hungría, sino que también había frenado repetidamente a la Unión Europea, con vetos, bloqueos y una política exterior que lo había acercado visiblemente a Rusia. Pero precisamente esa era llegó a su fin. En Hungría algo había cambiado, y con una fuerza que muchos no esperaban. El domingo por la noche, decenas de miles de personas se reunieron a lo largo del Danubio en Budapest. Celebraban, bailaban y cantaban, mientras los fuegos artificiales iluminaban el cielo sobre ellos. Y se podía sentir claramente que aquí se desbordaba algo más que solo la alegría por un resultado electoral. Tras una participación electoral récord en Hungría y una victoria de la oposición, la gente celebró al nuevo ganador. Muchos coreaban consignas contra la influencia de Rusia. Algunos gritaban: "Rusos, váyanse a casa". Y una y otra vez se escuchaba la misma frase. Después de 16 años, el país finalmente necesita un cambio. Y exactamente ese sentimiento también se reflejó en el resultado. El Partido Conservador de la oposición no solo ganó las elecciones, sino que también logró una mayoría de 2/3 en el Parlamento, con más del 53% de los votos, 138 de 199 escaños, lo que en Hungría tenía un significado especial porque esa mayoría permitía realizar cambios políticos profundos e incluso constitucionales. Justamente ese instrumento lo había utilizado durante años el antiguo gobierno para remodelar el sistema según sus propias ideas. Ahora, ese poder estaba del otro lado. En el centro de este cambio político estaba Péter Magyar, un político de 45 años que hasta hace poco apenas había tenido un papel relevante y que ahora, de repente, podía gobernar con un enorme respaldo. Durante la campaña electoral, él había anunciado una postura claramente pro-europea. Quería fortalecer las relaciones con la Unión Europea, crear más distancia con Rusia y, al mismo tiempo, combatir la corrupción en su propio país. O sea, exactamente lo contrario de lo que hacía el gobierno anterior. En su discurso de victoria, dejó claro que no se trataba de un cambio de gobierno, sino de una ruptura política fundamental, cuando declaró que se había acabado el tiempo en el que quienes se habían aprovechado del país se iban sin consecuencias. Ese fue un mensaje claro para el antiguo gobierno, porque para Víktor Orbán, esta elección significó el fin de una larga dominación política que había tenido impacto mucho más allá de Hungría. Durante más de 16 años, Víktor Orbán construyó un sistema que a menudo se describía como una democracia iliberal, un orden en el que los procedimientos democráticos seguían existiendo formalmente, pero el poder se concentraba fuertemente. Dentro de la Unión Europea, Víktor Orbán se había posicionado repetidamente como un actor incómodo, especialmente en decisiones de política exterior que requerían unanimidad. Y fue precisamente en este punto donde esta elección se volvió especialmente relevante para Europa, sobre todo en lo que respecta al apoyo a Ucrania, a las sanciones contra Rusia o a los paquetes de ayuda financiera. Una y otra vez, un solo país ha sido suficiente para bloquear decisiones conjuntas, y muchas veces ese país ha sido Hungría. Y con una victoria electoral del otro lado, eso probablemente cambiará. Es probable que la Unión Europea obtenga más margen de maniobra, pueda actuar más rápido, presentarse de manera más unida y tomar decisiones que antes estuvieron estancadas durante meses. Y precisamente por eso, esta elección también fue seguida de cerca en Moscú, porque para Putin la pérdida de poder de Orbán significa un cambio significativo. Después de que Rusia perdió a Siria y Venezuela como socios importantes, ahora también pierde a un títere en Europa. Este cambio de poder también tiene consecuencias muy concretas en la guerra en Ucrania, porque bajo Orbán, Hungría jugó repetidamente un papel clave para frenar o al menos retrasar el apoyo europeo. Una y otra vez, los paquetes de ayuda, sanciones o decisiones conjuntas se quedaban atascados en Budapest o solo se aprobaban debilitados, porque Orbán condicionaba su aprobación a demandas políticas o económicas de las que probablemente él mismo también se beneficiaba. Con una victoria electoral de Magyar, precisamente esa situación inicial cambió. En Bruselas surgió la expectativa de que las ayudas bloqueadas para Ucrania puedan liberarse más rápido en el futuro y que las decisiones ya no fracasen por un solo veto. También en Kiev hubo señales positivas al respecto, porque ahí esperan una cooperación mucho más constructiva, especialmente en lo que respecta al apoyo militar y financiero. Para Rusia, esto significa, en consecuencia, que se pierde una palanca importante dentro de la Unión Europea. Hasta ahora, Moscú se había beneficiado indirectamente de que las decisiones europeas se retrasaran o se diluyeran. Sin esa influencia, la presión sobre Rusia podría aumentar, no necesariamente solo por nuevas medidas, sino sobre todo por una implementación más rápida y consecuente de las políticas existentes. Así que no solo cambia la dinámica política dentro de la Unión Europea, sino también, en cierta medida, el equilibrio estratégico en el trasfondo de la guerra en Ucrania. Aún así, la situación sigue siendo compleja.
Incluso sin Orbán, la Unión Europea no se uniría de repente, aunque las tensiones internas en Europa siguen existiendo, ya sea en el manejo de otros conflictos geopolíticos o en cuestiones fundamentales como la ampliación de la Unión Europea, pero un factor central que durante años había causado estancamiento una y otra vez, al menos por ahora, ha desaparecido. Lo que ayer comenzó como una celebración en Budapest podría convertirse en un punto de inflexión política para toda Europa. No solo porque un gobierno fue derrotado en las urnas, sino porque eso también cambió la dinámica dentro de la Unión Europea e incluso influyó indirectamente en la situación inicial de la guerra en Ucrania. Porque si Europa puede tomar decisiones más rápido sin ser bloqueada, puede actuar de manera más decidida sin ser bloqueada. Y también puede sacar adelante medidas que no sean del interés de Rusia, sin que haya bloqueos. Entonces, eso tiene un impacto inmediato en cómo se organiza el apoyo y cuán fuerte es realmente la presión sobre Rusia. Y precisamente por eso, al final, esta elección fue mucho más que solo un acontecimiento interno en Hungría. Aunque muchas partes quisieron influir en esta elección, hay que decirlo en este punto. La Unión Europea intentó, por supuesto, influir en la elección para que sus intereses estuvieran en primer plano. Así que, por supuesto, ellos influyeron a favor de su favorito. Rusia influyó en el lado contrario, es decir, en Orbán. Así como muchos otros países también lo hicieron. También vimos que J.D. Vance de Estados Unidos vino, es decir, el vicepresidente de un país, para posicionarse públicamente junto a Orbán poco antes de una elección. Y en este punto los dejo con una pregunta. ¿Creen que fue una decisión inteligente por parte de Estados Unidos, tan cerca de la noche electoral, en medio de los conflictos geopolíticos actuales, presentarse públicamente junto a Orbán en un escenario y mostrarlo como un favorito? ¿O creen que Orbán posiblemente habría obtenido un mejor resultado electoral si no lo hubieran hecho? Por supuesto, esto también puede ser completamente trivial. Como vemos, la gente lleva años saliendo a las calles. Ahora protestan contra el régimen actual o el anterior. Y eso también lo vemos aquí el día de las elecciones, con una participación realmente alta de los votantes. Y con esa pregunta los dejo. Les agradezco por escucharme. Sobre todo a todos los suscriptores, miembros del canal y a Alge Cruz. Un agradecimiento especial para el teniente coronel Reneke, Sila, Dietrich, Ferdinand Mayerhofer. No olviden suscribirse, dar like, comentar y nos vemos en el próximo informe de situación.